Estamos de vuelta, amigos televidentes. Continuamos. Le damos la bienvenida a Carlos Chiriboga, director nacional del Movimiento Republicano, para hablar lo que se denomina la tercera vía. Carlos Chiriboga, ¿hay espacio para una tercera vía cuando vemos que en el mundo, o específicamente en Latinoamérica, a excepción de Colombia, que Juan Manuel Santos lidera este tema de la tercera vía, donde en Latinoamérica hay o los gobiernos progresistas que se derivan de la izquierda o los gobiernos de derecha? ¿Hay espacio para el centro? Para esa tercera vía que desde el centro pueda aglutinar a izquierda y derecha y pueda llegar a consensos. Sí, Carlos, buenos días y gracias por la invitación. El tema pasa porque existe definitivamente el espacio vacío. Tradicionalmente, después de la Revolución Francesa, ¿sí?, nació este tema de la izquierda y la derecha, y durante todos estos siglos, ¿sí?, la gente comprendió que esa era la única forma de ver la política. Tradicionalmente se alineó hacia la izquierda y hacia la derecha. Es decir, se ha venido haciendo política tradicionalmente durante algunos siglos de manera horizontal. Bueno, te voy a poner, para hablarlo coloquialmente, Claro. Y no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero voy a usar la metáfora. El libro Apocalipsis de la Biblia dice, o eres frío o eres caliente, no puedes ser tibio. Claro, estamos hablando de la Sagrada Escritura, pero la metáfora vale. Es decir, significa que las ideologías no valen a la hora de gobernar, a la hora de poder llegar a acuerdos en beneficio de una sociedad. Claro, lo que pasa es que todo tiene su tiempo, también dice la Biblia. Salomón decía, hay tiempo para todo. Y yo creo que definitivamente el tiempo de las ideologías ya debe ser superado, al menos esas. ¿Son Porque una camisa de fuerza? Por supuesto. O sea, porque vemos que tradicionalmente el mundo, a causa de esta forma de hacer política tradicionalmente, de esta manera, se ha ido polarizando, las tendencias se van abriendo, en el camino van quedando un poco de pausas, de íconos de distintos sectores, pero que siguen siendo el mismo sendero. Entonces nosotros creemos que definitivamente el estar en esta forma permanente, lo que ha hecho manejar esta política pendular, nosotros creemos que es hora de mandar ya al diablo esta maldita política pendular. O sea, de la Sagrada Escritura Sí. no matamos al diablo. No, Es decir, la política pendular. Sí, Hablando, esa ¿no? película pendular que genera enfrentamientos, confrontación ideológicas y que no llegan a... y no hacen posible acuerdos, consensos. Exactamente, es imposible porque al interior de estas tendencias se genera un fanatismo que verdaderamente genera extremismos. Estos extremismos Una polarización. estos extremismos son la semilla y la esencia, ¿sí?, de la confrontación, de la división. O sea, nosotros como movimiento republicano estamos planteando, ¿sí?, romper el dique tradicional que nos permita hacer una política distinta. Es decir, hablamos de una política vertical. ¿Por qué no? Lo que pasa es que tradicionalmente no se ha podido hablar, al menos aquí y en otros sectores, de una nueva forma, de un nuevo estilo de hacer política. Pero ¿por qué vertical, Carlos, cuando las sociedades hoy contemporáneas hablan de sociedades transversales, de movimientos transversales, y en lo vertical imposible poder llegar a acuerdo, en lo transversal sí? Lo que pasa es que en lo transversal sí. Lo que pasa es que tenemos que hacer, hay muchas líneas que pueden ser paralelas, pero que pueden coincidir en muchos aspectos. ¿Qué recogerías de la derecha y qué recogerías de la izquierda para unirlo en el centro? Claro. Porque el del centro de una u otra manera tiene que tener una tendencia o a la derecha o a la izquierda. Ya. Lo que pasa es que tradicionalmente es que se ha infiltrado a la sociedad de una manera de que se piensa que esta es la única forma como debemos hacer y pensar en política. O sea, cuando alguien va a hablar de política, con alguien, siéntate a conversar, vamos a hablar de política y lo primero que te preguntan es, ¿eres de izquierda o eres de derecha? Y no, señor. ¿Por qué tienes que estar de izquierda o de derecha? Y los unos descalifican a los otros y los otros al uno. Exactamente. Y no solamente que se convierten en adversarios, sino incluso a veces hasta en enemigos sin conocerse. Ahora, y así es el mundo. Ya, pero por ejemplo, en Latinoamérica, tercera vía, Colombia, Juan Manuel Santos en este momento, que llegó a la presidencia de la República, y él, su filosofía personal es de tercera vía, lo ha dicho así incluso, llega a la primera vez a la presidencia de la República aupado por Álvaro Uribe. Hoy, que está en contraposición de Álvaro Uribe, y donde ya él pudo haber expresado y visibilizado su intención de la tercera vía, aparentemente estaría perdiendo las elecciones. Bueno, Con pocos votos, pero estaría perdiendo las elecciones. Sí, esperemos que no, que Dios ilumine al pueblo de Colombia, porque Él ha trazado un camino definitivo hacia la paz, hacia el encuentro de una guerra fratricida, absurda y estéril.
y que no tiene fin, y que el gobierno de Colombia durante todas estas décadas ha sido imposible de ganar las fuerzas regulares a la guerrilla. Nosotros bogamos y pedimos que el pueblo de Colombia, Dios quiera, que sea iluminado y vaya por el sendero de la paz. Pero precisamente, Carlos, ese es el punto clave de lo que es una tercera vía. ¿Por qué un presidente como Santos, que es un hombre de derecha, ¿sí?, se sienta a conversar con las FARC? Eso es tercera vía, que es imposible verlo acá en nuestro barrio, donde vemos que aquellos que dicen que son de derecha, son del otro camino del socialismo, son incapaces de poder sentar y de conciliar y de conversar de una manera civilizada, como estamos ahora en el tercer milenio. Pero Santos no es solamente el único ejemplo de gobiernos de tercera vía. Evidentemente. Tenemos a Lula da Silva, incluso tenemos antes a Lula da Cardoso, y también tenemos a Bachelet. Y en Europa tenemos a Tony Blair. A Tony Blair, que fue el gran inspirador en un país absolutamente conservador que les permitió conversar con los laboristas. Pero vamos más allá. Regresemos a Latinoamérica, donde la sociedad de Latinoamérica es tremendamente compleja. No digo que los europeos sean más fáciles, pero Latinoamérica culturalmente somos más complejos en el tema política. Tú me hablas de tercera vía. Derecha, modelo de desarrollo empresarial. Izquierda, modelo de desarrollo sustentado en una reivindicación del Estado para poder vencer la pobreza y crear y alcanzar todo este tema de la justicia social. ¿Cómo entonces? ¿Cuál de los dos modelos la tercera vía apuntalaría? Un modelo de desarrollo empresarial cuya ha generado a lo largo de la historia de Latinoamérica tremendas asimetrías y tremenda concentración de recursos y de riquezas, o el modelo de la izquierda moderna, para no hablar de la izquierda del antes. Sí. Es que nosotros creemos que definitivamente aquí tenemos que dejar atrás ese pasado ideológico. Nosotros pensamos que definitivamente es fundamental levantar hoy por hoy la bandera de las ideologías, de los ideales, sobre las ideologías. Pero ¿cuál sería el modelo entonces a proponer desde la óptica de la tercera vía? En la parte económica hablamos de una economía mixta y en la parte social hablamos justamente de un encuentro de los sectores políticos que transitan por estos lados, pero que son capaces de sentarse a conciliar. O sea, para entender lo que es la tercera vía, Carlos, definitivamente, esta es una ideología nueva. Hablamos de un mensaje nuevo que el país al menos no lo ha tratado nunca. ¿Por qué? Porque los íconos que están en los dos senderos claramente definidos, no les conviene hablar de una tercera vía. O sea, aquí en la derecha tenemos sectores que son, pues, Debo, Lazo, Rodas, que serían locos si iban a plantear una tercera vía, porque sería decirle, señores, yo no estoy aquí en este plan. Y en el sector de la izquierda tampoco. Permíteme entonces resumir lo que tú estás diciendo. Sí. ¿Tú estarías planteando Estado hasta donde sea necesario y mercado hasta donde sea posible? Pero por supuesto, ese es un principio elemental. Pero antes que poner esas dos, la mecánica, la estructura, o sea, la arquitectura de un sistema de gobierno, parte del principio de encuentro y de conciliación. O sea, tiene que haber paz. Primero, paz. Nosotros estamos planteando, en lugar de la confrontación permanente de los sectores que se confrontan de esa forma belicosa de hacer política, que todos los días nos amenazan, que cualquier rato va a reventar el problema y que la sociedad se va al garete, nosotros planteamos definitivamente que haya encuentro, que haya paz, que haya inclusión, que haya buena voluntad, que haya amistad, que haya fraternidad. ¿Por qué no? En este tiempo la juventud no entiende. O sea, nosotros creemos definitivamente que para entender lo que es la tercera vía, Carlos, hay que ser joven, intelectualmente hablando. Y alcanzar madurez política. Claro, y también la madurez política. O sea, pero obviamente que vamos a tener una resistencia, y de hecho natural, de las personas que van a defender la tendencia. Pero Carlos Chiriboga, ¿cómo alcanzar gobernabilidad desde un centro en la tercera vía cuando va a haber derecha e izquierda que va a presionar el centro? Es que justamente esa derecha y izquierda que está presionando y que justamente está friccionando los encuentros. O sea, nosotros estamos llamando a la sociedad civil, a la juventud, llamando a los hombres librepensadores para efectos de que podamos romper ese dique. Y ese dique tiene que romperse para que fluya esta nueva tendencia, este hombre nuevo, esta forma absolutamente diferente de pensar. ¿Y esa tercera vía está en el Ecuador iniciando un proceso o ya está preparada para presentarse a las elecciones del 2017? A ver, Carlos, nosotros venimos trabajando ya desde el año 2009 en este tema de la tercera vía y ya estamos actualmente en algunas provincias, ¿sí? Y lo importante de esto es que nos permite por primera vez durante muchísimas décadas en el Ecuador hablar de un proceso ideológico que nace incluso de la costa ecuatoriana,
¿Por qué? Porque hemos visto que tradicionalmente es en la sierra donde nacen los grupos ideológicamente políticos que se han formado en el Ecuador. La costa siempre ha puesto el populismo, la sierra ha puesto algunos movimientos ideológicos y partidos políticos. Y esta vez, por primera vez durante muchísimas décadas, ¿sí?, hablamos en el Ecuador de hoy, desde la costa ecuatoriana, desde Guayaquil, que es la central nacional, de un grupo ideológico político. Tanto es así que de tercera vía sí tenemos que hablar. Cuando vamos a un lugar y estamos ya no solamente, ya estamos rebasando el cuadro estructural que es de profesionales, porque hay que entender que un cuadro ideológico tiene que estar formado por personas que tengan capacidad de comprender, de entender, de razonar, y una vez que lo comprenden se enamoran de la tercera vía. O sea, se dan cuenta que es diferente, que es lo tradicional es hablar de personas. Si nos ponemos fácilmente, sí, pero hablar de la tercera vía es decir, vamos a hablar de un proyecto, de un proceso, de un gran tramo, de una maravillosa aventura de poder crear una nueva estructura, de un hombre nuevo. Un proyecto político sustentado desde el centro. Ahora, el movimiento republicano es un movimiento nacional, sí, es un movimiento ya calificado por el Consejo Nacional Electoral con su estructura. Bueno, nosotros, la mira es que sea nacional, el objetivo es nacional y además que creemos que puede aquí nacer ya un nuevo orden mundial y que de hecho debe de ser así. De aquí estamos encendiendo una luz para decirle al mundo que si hay otro camino, que no podemos seguir siendo objetos de esta política pendular, que lógicamente siempre ha sido así, y nos dicen, bueno, ahora está gobernando la izquierda y los de la derecha se empiezan a frotar las manos, y dicen, no, no te preocupes, que es pendular, ahora nos toca a nosotros, y después los otros. No, nosotros creemos que es diferente. Estamos ya inscritos en el CNE y estamos ya recogiendo las firmas. Hicimos un paréntesis en estos procesos eleccionarios que pasaron, para efectos de no apoyamos a nadie, porque no quisimos meternos en el manoseo de la política, yo te apoyo. Somos un grupo serio, somos un grupo de conceptos y vamos a buscar coincidencias, que de hecho vamos a encontrar coincidencias con personas que están en los dos sectores actualmente, pero que no son personas orgánicas, sino que están ahí por esa influencia, por esa forma de alinearse en una tendencia y decir yo voy por acá, aunque no sienten en el corazón, no han sido idealizados, o sea, no se ha mentalizado a la gente para estar en una de esas dos tendencias. Nosotros hemos de hecho ya conversado con personas que han estado en esa tendencia y que no tienen ese fanatismo, que no tienen ese extremismo y que piensan que sí es posible hacer un Ecuador inclusivo, un Ecuador de paz, un Ecuador de fraternidad. Ese es el mensaje fundamental de lo que es una tercera vía que plantea el movimiento republicano. Bueno, gracias, Carlos Chiriboga. Vamos a monitorear cuál va a ser el desarrollo de este movimiento que está en su génesis realmente aquí en el Ecuador. Sí, Carlos. Y esperemos que nosotros, una cosa sí, le comunicamos a los televidentes de este prestigioso programa, es que estamos teniendo una maravillosa acogida, Carlos. Nos está yendo muy bien y que esperamos que tengamos muy pronto nuestro movimiento ya reconocido a nivel nacional, bueno, y que podamos ser una nueva opción de conversaciones. Eso se lo verá el día cuando lleguen las elecciones, porque la acogida se debe trasladar a intención de voto también. Así es. Así es. Hay un trabajo duro que hacer todavía por delante. Carlos Chiriboga, vamos a hacerlo. Muchas gracias. Encantado. Nosotros hacemos otra pausa y regresamos con algo que tiene que ver con la planificación de infraestructura y planeamiento que se llevó a cabo o se va a llevar a cabo en un taller, mejor dicho, se va a tratar este tema en un taller de la UNASUR. Nosotros regresamos luego de la pausa.